Nosotros, hermanos, nuestras Biblias en Hechos, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. No vamos a hacer como otras veces, donde hemos leído el texto al principio y luego hemos ido meditando en él, sino que esta vez vamos a ir considerando el texto para no perder tanto tiempo, ya que es un texto largo, y lo vamos a ir considerando a medida que vayamos avanzando. Hechos capítulo 8. La vez anterior habíamos considerado en este capítulo 8, desde los versículos 1 al 8, y habíamos dividido esos versículos en dos partes. Primeramente, del versículo del 1 al 3, muestra lo que podríamos llamar el inicio de la primera persecución contra la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan? Con el motivo de la muerte de Esteban, se levantó una tormenta muy fuerte, lo cual obligó a muchos de los creyentes a salir de Jerusalén. Dicha persecución, de la mano y dirigida por un joven llamado Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, aún dice más adelante, a las ciudades vecinas, y que trató por todos los medios de exterminar la iglesia de Cristo. En segundo lugar, vimos el resultado inesperado de esta persecución, que fue la iglesia expandiéndose, la iglesia dispersándose a los alrededores de Jerusalén, particularmente mediante el ministerio de un diácono llamado Felipe, llevando el evangelio a la región de Samaria, y de otros que se dispersaron también en aquella ocasión, de los versículos del 4 al 8. Y vemos así entonces, hermanos, el cumplimiento de la orden de Cristo a la iglesia, que después de su partida Él le dio a los discípulos, que ellos iban a recibir poder, ellos iban a recibir de lo alto el Espíritu Santo para ser testigos suyos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos entonces en la segunda parte de estos versículos cómo, a causa de esa persecución, el evangelio comenzó a extenderse hacia la ciudad de Samaria, de la mano de Felipe. ¿Es la primera vez que el evangelio llega a Samaria?, pudiéramos preguntar. ¿Es la primera vez que el evangelio es sonado allí, que es predicado la palabra del Señor allí en esta región de Samaria? Hemos visto que el Señor, en cierto modo, ordena esto por orden, ¿verdad? Él dijo primero en Jerusalén y en toda Judea, luego en Samaria, pero ¿es la primera vez que en Samaria es predicado el evangelio? Y hermanos, por supuesto que no. Esta labor en el Nuevo Testamento la vemos ya iniciada, por ejemplo, por Juan el Bautista y sus compañeros. En Juan capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan bautizaba también en Enón, que estaba cerca de Salim. Según los historiadores Eusebio y Jerónimo, afirman que Enón se encontraba en la intersección de Samaria, Perea, Decápolis y Galilea. ¿Y por qué bautizaba Juan el Bautista allí, en esa zona? Porque en ese lugar existía un grupo de 7 manantiales. 7 manantiales cruzaba ese lugar, por lo tanto, provisto de gran cantidad de agua, allí estaba Juan el Bautista bautizando en ese lugar. Por eso Juan dice que había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, este lugar tenía una situación central, Enón, al alcance de los habitantes de 4 provincias: Perea, Decápolis, Galilea y, por supuesto, Samaria. Así que vemos que ya Juan el Bautista estaba tocando este territorio. Ya Juan el Bautista estaba allanando el camino en Samaria para el evangelio, trayendo así el bautismo para el arrepentimiento allí en Samaria. Entonces, de acuerdo con el cuarto evangelio, tanto Juan el Bautista como también Cristo habían estado activos durante un tiempo en aquella zona. En el capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y allí conocemos, hermanos, su encuentro con esa mujer samaritana en el pozo de Jacob. Como los judíos
no tenían relación con los samaritanos, ¿se acuerdan? Habíamos visto esa diferencia que había entre ellos. Ellos no se aceptaban, ellos no tenían relación. Los discípulos de Cristo se asombraron entonces al ver, primero, que Cristo hablaba con una mujer, porque los hombres no hablaban con las mujeres. Y segundo, hablaba con una samaritana, y los discípulos se asombraron de ello. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo allí en Samaria? ¿Qué estaba haciendo Cristo allí en Samaria? Esto es una pregunta muy importante, hermanos. Jesús en Samaria estaba colocando un fundamento sobre el cual ellos después iban a edificar, al igual que Juan el Bautista. Después de su encuentro con la samaritana, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra. Aquí quizás el Señor se está refiriendo a Juan el Bautista o a él mismo. Y otros es el que ciega, y aquí quizás se refiere a ellos o a otros que vendrían detrás de ellos en esa ciudad. Dice el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Quién labró aquello? No ellos, otros. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que fíjense qué importante, aquí ya desde un inicio, Dios en su misericordia ya estaba colocando un firmamento allí. Ya estaba por medio de Juan el Bautista, por medio de Cristo, y vaya a saber, por medio de otros, ya se estaba colocando un fundamento en Samaria para que estos discípulos entraran en sus labores cuando llegara su tiempo. Entonces, ¿cuál fue la preparación de la labor de Cristo en Samaria? Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y el versículo 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren la labor de Cristo, lo que estaba ya produciendo en Samaria cuando el Señor recorría aquella región. Con esta explicación, el Señor quería decir que la actividad de Juan y la suya pueden haber proporcionado un fundamento sobre el cual edificó Felipe en Samaria. Con mucha probabilidad. Hoy vamos a estar considerando, hermanos, en los versículos del 9 al 25, que es lo que se llamó en Samaria el Pentecostés samaritano. Sabemos que hubo un Pentecostés, así como hubo un Pentecostés allí en Jerusalén, cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez en aquella ciudad, también hubo un Pentecostés en Samaria, descendiendo el Espíritu Santo sobre esta ciudad y de manera significativa, porque dice allí en los versículos 14 y 17, si tú lees conmigo, de ese capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que allí había una conversión, hermanos, en masas. Mucha gente había escuchado la predicación de Felipe, mucha gente había visto los prodigios y las señales que él hacía y habían creído. No habían recibido aún el Espíritu Santo, pero mucha gente en masa, muchos samaritanos estaban en esta posición. Así que la intención de Lucas es contarnos a través de estos versículos el gran avivamiento que comenzó a haber en la región de Samaria y cómo Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. ¿Cuál era el propósito de Dios? De expandir, hermanos, su reino desde Jerusalén, pasando por Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero Lucas, a medida que nos va relatando la obra de Dios, entre medio, él nos va contando ciertas situaciones que iban ocurriendo. Por ejemplo, la historia de un hombre llamado Simón el Mago. Dice allí en el versículo 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En primer lugar, vemos que este Simón, él consideraba a alguien importante, se consideraba a alguien grande. Él se hacía pasar por alguien grande. Él provocaba asombro a la nación samaritana con su pretensión de ser alguien grande. Y quería que todo el pueblo lo creyera así y que le mostrara un cierto respeto a él por precisamente la posición o el lugar o el nombre que él se quería dar a sí mismo en medio de los samaritanos. Simón no tenía el propósito de reformar la vida de los samaritanos. Esa no era su intención. Ni mucho menos Simón tenía la intención de mejorar su adoración y su devoción a Dios, sino solo inducirlos a creer que él era alguna persona divina quizás, con algún título de honor que él pretendía. Él quería ser considerado como alguien grande. Así que vemos en este hombre la soberbia y la ambición personificada, hermanos. Y qué triste es, porque una aparente grandeza han sido siempre la causa de mucho mal, tanto en el mundo como también en la iglesia. Este es un espíritu destructor, es un espíritu que gobierna de manera exclusiva, es un espíritu que imparte un solo camino. Es alguien que pretende ser alguien grande y alguien que dirija, controle y dé supuestamente lo que los demás necesitan. Es la soberbia personificada, la imagen de este hombre. En segundo lugar, la gente le atribuyó lo que él quería. Dice que todos le oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Tanto jóvenes como ancianos, tanto pobres como ricos, tanto gobernantes como gobernados. Todos prestaban atención a lo que decía este hombre y decían de él: este es el gran poder de Dios. Recuerden que los samaritanos aún tenían una cierta adoración a Dios, mezclada con la adoración de los paganos, por supuesto, pero ellos le atribuían a este hombre algo de Dios, un poder de Dios. Dice en otra traducción: este hombre es el poder de Dios, el poder que se llama grande. Se entendía que no hay nadie más grande que Dios, no hay un poder más grande que Dios. Y este hombre ejercía el poder de Dios. Las escrituras de los samaritanos consistían en los 5 libros de Moisés, que a la luz de todo el Antiguo Testamento, les daban solo un segmento de la verdadera religión. A esto le sumamos que los judíos prohibían a los samaritanos que se acercaran al templo a adorar en Jerusalén. Por lo tanto, lo hacían en su templo, allí en lo alto, en el monte Gerizim. Y debido a su mezcla racial y trasfondos religiosos con otras naciones, eran receptivos a la brujería, a la magia negra y a la hechicería. Así que allí estaba este pueblo, siendo engañados, prestando oídos, prestando mente, prestando el corazón a este hombre que ellos creían que tenía el poder de Dios. Los samaritanos tenían a Simón en una muy alta estima y ellos confesaban su fe en él y decían: este hombre es el poder de Dios, el poder que se llama grande. Ellos creían en un Dios y es presumible que hayan estimado que Simón era algún tipo de representante de Dios, alguien que sería quizás dotado de un poder divino. Pero por otro lado, también es posible que el mismo Simón se haya autoproclamado Dios por la magia que él realizaba allí en medio de estas personas, porque Simón los había hechizado con sus brujerías, los había hechizado con sus artes mágicas. No sabemos nosotros hasta qué punto de influencia puede tener Satanás en ciertas personas para poder hacer ciertos milagros, ciertos prodigios. Pero no cabe duda que este hombre era un charlatán, era un hombre que estaba lleno de palabrería, ¿verdad? Simón había hechizado a estas personas. Simón había hechizado sus mentes. Ahí estaba el kit de la cuestión. Y Satanás llenó sus corazones para poder seguir haciéndolo.
El objetivo era capturar la mente de ellos a través de las artes mágicas. Es la misma palabra que usó Pablo para referirse a los Gálatas cuando ellos habían abandonado el Evangelio para poder seguir un Evangelio que no era el Evangelio. Él les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Aquí está la palabra. Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como el crucificado. Oh Gálatas insensato, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? ¿Ven? Es una obra en la mente de la persona. Estos Gálatas habían sido convencidos por la palabra que Cristo es el enviado de Dios y habían muerto por ellos en la cruz del Calvario. Pero un falso evangelio estaba corriendo por allí. Y por medio de ese falso evangelio, ellos fueron hechizados en sus mentes. Era la obra que estaba haciendo este hombre Simón el mago con estas personas en Samaria. Es el ataque y la influencia era en la mente. Se dice que aquellas personas estaban hechizadas por Simón porque fueron tan extraordinariamente entontecidas para poder creer sus mentiras, y dice así: durante mucho tiempo venía este hombre engañando a estas personas. Hacía señales y prodigios mentirosos, los cuales parecían ser milagros, pero verdaderamente no lo eran. Como los de los magos de Egipto en presencia de Moisés. ¿Se acuerdan? Dice allí en Éxodo 7 que eran hechiceros, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, dice. No eran milagros, eran hechicerías, eran encantamientos. Cuando no conocían estos samaritanos nada mejor, fueron influidos por estos hechiceros, por Simón. Pero cuando estos conocieron los milagros verdaderos de Felipe, entonces vieron claramente que lo uno era real y lo otro era verdaderamente una farsa. Dijo un comentarista: cuán fuerte es el poder de la gracia divina por el que fueron traídos a Cristo aquellos samaritanos. Mediante esa gracia, obrando con la palabra, aquellos que habían sido llevados cautivos por Satanás fueron llevados a la obediencia a Cristo. Donde Satanás, como un hombre fuerte armado, mantenía la posesión del palacio y se consideraba a salvo, Cristo, como otro más fuerte que él, le quitó su posesión y llevó cautiva la cautividad y convirtió en trofeos de su victoria a aquellos sobre quienes el diablo había triunfado. Dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este énfasis aquí para recalcar hombres y mujeres. El bautizo representa la circuncisión del pasado, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el pasado, ¿quiénes eran los que se circuncidaban? Los hombres, ¿verdad? Las mujeres estaban incluidas allí, pero la señal era puesta en los hombres. Y acá hace el énfasis: hombres y mujeres. Eran señalados, eran bautizados allí. Y dice que, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice que Simón estaba atónito. Dicen los comentaristas que este creyeron a Felipe de los samaritanos, y este creyó de Simón el mago. El creer de uno, tanto de unos como de Simón, es el mismo sentimiento. ¿Por qué? Los samaritanos aceptan el evangelio predicado por Felipe y empiezan a creer el mensaje que Felipe les trae. Otra traducción dice: pero cuando comenzaron a creer a Felipe, indicando así una acción que tiene un punto de partida y que continúa en su progreso. Así estaban ellos comenzando a creer en Felipe. Los samaritanos primero dan su aprobación intelectual al mensaje de Felipe y luego se entregan a Jesús y piden ser bautizados. Pero ¿cómo sabemos que su entrega fue genuina? ¿Cómo lo sabemos? Porque conocemos el resto del relato, ¿verdad? Que quedó en evidencia cuando Pedro y Juan llegan y el Espíritu Santo desciende sobre todas estas personas. Pero fíjense qué interesante, hermanos, que aunque los samaritanos creyeron, al igual que Simón el mago creyó, sin embargo, en la continuación del relato, no vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Simón, dando a entender que su creer simplemente fue una aceptación o una fe que no era genuina.
Pero cuando el Espíritu Santo decide habitar en los samaritanos, les da evidencia de que su fe es genuina. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que los samaritanos creyeron a Felipe y el mensaje de salvación que éste proclamaba. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre estas personas, estaba corroborando así la gracia que Dios quería tener para con todo este pueblo. Dios quería rescatar a este pueblo, Dios quería salvar a este pueblo. Y ya desde un inicio estaba, por medio de fundamentos, guiando a que llegara ese momento, donde se produjo allí un gran avivamiento. El Espíritu Santo cayó sobre una masa inmensa de personas. ¿Por qué sospechamos de la salvación de Simón el Mago en estos versículos, o por lo menos en estos versículos? Porque lo que le sobrevino a este hombre no fue un gran gozo, como nosotros vemos que había venido sobre aquellos en la ciudad cuando vino la predicación de Felipe en el versículo 8, sino que él, viendo las señales y viendo los prodigios, los milagros que hacía, dice que él quedó atónito. Esa fue su sentimiento, su reacción, en el versículo 13. Es decir, él quedó maravillado, quedó asombrado, mudo, con la boca abierta, sin habla. No había gozo, no había una obra en su interior, sino asombro, al ver que el mensajero del Dios verdadero tenía acceso a una fuente de poder que sobrepasaba el poder que él tenía. Simón reconoce que uno más grande y poderoso que él ha llegado a Samaria. Cuando la gente lo deja a él para ir tras Felipe, Simón se une con la gente. Quizás se va con la gente porque la masa se está yendo detrás de Felipe y él también se une a la multitud y acepta la presencia de un poder superior. Simón observa los milagros que hace Felipe, pero la predicación del Evangelio parece no cambiar el corazón de Felipe. Él acepta eso, él recibe eso, incluso se bautiza, pero no hay una obra en su interior. El Evangelio no hace una obra en su corazón. Dice Pedro en el versículo 21, se lo dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Simón cree que está asociado con algún poder del Espíritu de Dios. Pero Simón, podríamos preguntar, ¿no fue bautizado también? ¿Felipe no tuvo ojos para poder ver que ese hombre no tenía un corazón recto delante de Dios? ¿Cómo es que este hombre fue bautizado? Quizás Simón ve el bautismo no como un signo de que se está entrando en una relación con el Trino Dios, sino como la iniciación de una relación que quizás puede él tener con ese poder que él ve allí en manos de Felipe. Quizás espera que a través del bautismo recibiese el mismo poder que Felipe tiene para poder realizar milagros. Y entonces da un paso de fe y es bautizado también. Y dice allí que él cree. Es posible que sea esa su manera de pensar. Así que Simón tenía, si podemos resumirlo de alguna manera, más interés en recibir los poderes de Dios que tener una relación con Dios. Esta es la primera parte del relato de la persona de Simón el Mago que nos da Lucas. Pero a continuación, en los versículos del 14 al 17, Lucas deja por un momento de hablar de Simón el Mago, va a retomar a hablar después, más adelante, para continuar hablando del Pentecostés samaritano y nos habla de la presencia de los apóstoles en Samaria para que estos puedan recibir el Espíritu Santo. Allí están los apóstoles en Jerusalén, ellos son informados de la obra que está llevando a cabo Felipe en Samaria y en armonía con esa orden que le había dado Jesús de ser testigos en Samaria, los apóstoles comisionan a Pedro y a Juan para que viajen a la ciudad donde Felipe se halla predicando el Evangelio de Cristo. Los instruyen para que ellos sean los representantes oficiales para dar la bienvenida a los hermanos samaritanos a la iglesia cristiana. Les llegó la noticia de que los samaritanos también habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando ellos llegan a destino,
Esos oran por aquellos creyentes y piden a Dios que derrame sobre ellos el Espíritu Santo a estos recién convertidos. Pregunta: ¿no tenía la habilidad también Felipe de poder orar pidiendo el don del Espíritu Santo? ¿No se le había impuesto las manos tanto a Esteban como a Felipe como para que ellos tuvieran cierta autoridad para poder hacer esto? ¿No estaba Felipe lleno del Espíritu Santo también para poder imponer las manos allí y hacer descender sobre... ¿Por qué tuvieron que venir los apóstoles? Dios envió a los apóstoles Pedro y Juan a Samaria para dejar claro que a través de los apóstoles Él estaba aprobando oficialmente un nuevo nivel de desarrollo de la iglesia. Fíjese qué importante esto. Dios estaba aprobando a través de estas autoridades que Él había puesto, que eran los apóstoles, un nuevo nivel de desarrollo de la iglesia cristiana. ¿Cómo? Añadiendo a los creyentes samaritanos. Este era un nuevo nivel de la iglesia de Cristo. El añadir a los creyentes samaritanos. Así como Él hizo sentir su presencia entre los judíos cristianos en Jerusalén cuando en Pentecostés desciende sobre ellos el Espíritu, así Él afirmó su proximidad ahora con los creyentes de Samaria. Fueron 3 los niveles de desarrollo que Dios dio como una muestra, ¿verdad?, allí en el inicio de la iglesia. 3 fueron los niveles de desarrollo. Primero los judíos, cuando Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Allí se da el primer desarrollo de la iglesia. El segundo nivel de desarrollo en la iglesia es precisamente Samaria. Me seréis testigos en Samaria. Y el tercer nivel de desarrollo en la iglesia es a los gentiles. Y les seréis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Ven este proceso, hermanos de Dios? Como Dios en orden fue cumpliendo uno por uno este proceso de desarrollo en la iglesia. Y la confirmación de estos niveles de desarrollo en la iglesia debía ser confirmada por los apóstoles. Los 3 niveles fueron confirmados por las autoridades que Cristo puso, que fueron los apóstoles. ¿Cuándo Dios dio de nuevo su aprobación a un nuevo periodo en el crecimiento de la iglesia? Cuando Él envió, por ejemplo, el Espíritu Santo a los gentiles. Envió a los judíos, lo envió a los samaritanos, y el tercer nivel fue a los gentiles. ¿Cuándo, por ejemplo? Quizás en la casa de Cornelio fue una muestra de eso, enviando a su Espíritu a los gentiles en casa de Cornelio. ¿A quién envió para confirmar ese nivel, ese nuevo desarrollo del nivel de la iglesia? Allí estaba Pedro. El Señor lo llama a Pedro, manda a buscar a Pedro, una autoridad, un apóstol para confirmar, dar confirmación a este tercer nivel del desarrollo de su iglesia. Concluimos entonces que a medida que los apóstoles cumplieron el mandato de ser testigos en Jerusalén, Samaria, en el mundo gentil, Dios dio su aprobación a cada etapa iniciada, derramando de su Espíritu Santo. Entonces su aprobación a este trabajo, a lo que Dios estaba haciendo en Samaria, lo dio a través de los apóstoles y no a través de Felipe. Pero ¿cómo es que vemos más adelante a Felipe, hermanos, bautizando al eunuco? Es lo que vamos a ver más adelante. Y luego el eunuco siguió gozoso su camino y no necesitó a un apóstol para confirmación de la venida del Espíritu Santo sobre él. Porque quizás Dios creyó, hermanos, que sería necesario esa evidencia en medio de los samaritanos, cumpliendo así uno de esos niveles. Un pueblo que tenía una enorme enemistad con los judíos a lo largo de siglos. El poder del Espíritu Santo, evidente en las vidas de los judíos convertidos después de Pentecostés, llega ahora a ser una realidad en los corazones y vidas de los creyentes en Samaria también. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu en los samaritanos es una prueba de que su grado de igualdad con los creyentes en Jerusalén es real. Recuerda que había una enemistad durante siglos. Dios tenía que hacer algo extraordinario para que esta comunidad de samaritanos pudieran creer que esto era algo de parte de Dios. El eunuco era un individuo, no había necesidad de eso. Por eso Felipe pudo bautizarlos y quizás aún Felipe le impuso las manos para que reciba el Espíritu, quién sabe.
Pero ¿ven por qué Dios hizo esto? Porque era necesario que esto se hiciera así en Samaria, porque había que confirmar que esto era verdaderamente una obra de Dios. Y qué interesante, hermanos, que Pedro venga con Juan, ¿verdad? Quien hacía un tiempo atrás, junto a su hermano Jacobo, había sugerido que hiciera caer fuego del cielo sobre una comunidad de Samaria por su conducta poco hospitalaria hacia Cristo. Pero ahora aquí está Juan, con una actitud diferente, ahora orando a Dios para que en vez de que caiga fuego del cielo para poder destruir esa ciudad de Samaria, como él pidió en un momento, caiga sobre la comunidad samaritana el Espíritu de Dios sobre ellos para salvación. Qué diferencia, ¿verdad? De los versículos 18 al 24 tenemos la segunda parte del relato relacionado con Simón, que es un contraste directo con el don del Espíritu Santo dado por Dios a los samaritanos. Aquí tenemos la propuesta impía que hizo Simón, por la cual se descubrió la hipocresía que había dentro de él. Dice los versículos 18 y 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dineros, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Parece una petición buena, ¿verdad? Como si él quisiera buscar el bien de otros, ¿verdad? Para que yo también y otros. Fíjense que él no desea que le impongan las manos sobre él para que él reciba el Espíritu Santo. No es ese su deseo. Porque en su ceguera, él no puede ver que eso pudiera ser algo de ganancia para él, que él reciba el Espíritu Santo, sino que les transmitan a él un poder para conferir el don a los demás. Pero no porque él sentía el deseo de hacer bien a los demás, sino que tenía más el deseo de obtener honor o más honor para sí mismo. Pero Simón se equivocó. Él pensó que los apóstoles eran mercenarios como él y que amaban el dinero tanto como él. Pero él no tenía ni la remota idea que aquellos hombres, en cambio, lo habían dejado todo. Todo lo habían dejado, todo lo que tenían para poder seguir a Cristo. Ellos no eran como él. Simón terminó mostrando el mismo espíritu de Balaán y no hubiera ofrecido dinero, sino él no estuviese seguro que él obtendría incluso más dinero a la hora de pagar por eso. Simón nunca tuvo un corazón verdaderamente humillado. Nunca expresó el carácter, por ejemplo, del hijo pródigo que pidió ser hecho como uno de los jornaleros de su padre. Ningún puesto le servía a Simón, sino el de ser uno de los mayores mayordomos de la casa, que le confíen un poder que ni siquiera el propio Felipe lo tenía, sino solamente los apóstoles. Pero a cambio de esto, lo que Simón recibe es un justo rechazo a su propuesta y la reprensión severa que Pedro le hizo por ella. Y Pedro le muestra a él claramente su delito. En el versículo 20... Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón había sobrevalorado las riquezas de este mundo. Él pensaba que la riqueza de este mundo fuera válida para poder comprar absolutamente cualquier cosa. En esta vida presente pudiera ser, pero no válida en relación con la vida futura. La riqueza de este mundo no puede comprar el perdón de pecados, ni el don del Espíritu Santo, ni la vida eterna tampoco. El don de Dios no se obtiene con dinero. Absolutamente no se obtiene con ningún dinero. Por eso es el don de Dios. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo se le es llamado en las Escrituras varias veces como el don del Espíritu de Dios. El regalo de Dios, como lo es el Espíritu. O el Espíritu de gracia es llamado también. Toda la venta de perdones y de indulgencias en la iglesia de Roma, hermanos, es el resultado de este mismo pensamiento impío de Simón. Pensar que el don de Dios puede obtenerse con dinero cuando el ofrecimiento de la gracia divina es expresada claramente en Isaías 55, versículo 1, diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero
y sin precio. Este error de Simón fue tan fundamental que no podía de ningún modo ser consecuente con un estado de gracia. Hay muchos comentaristas o otras personas que piensan que Simón mostró un verdadero arrepentimiento después de la reprensión de Pedro. Pero yo personalmente no lo veo así. No veo que haya habido en él un arrepentimiento verdadero, un estado de gracia en su interior. Porque su ofrecimiento de dinero, y encima con un dinero que era obtenido a través de las hechicerías, de la mentira, del engaño, era una evidencia inequívoca de que todavía estaba bajo el poder de una mente mundana y carnal y de que todavía era ese hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu Santo porque no tiene el Espíritu Santo y por ende no las puede entender. Por eso Pedro le dice claramente en el versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, Simón, no tienes nada que ver con los dones del Espíritu Santo. No los entiendes, estás excluido de ellos porque has puesto un cerrojo en tu propia puerta. Es una realidad, hermanos, que hay muchos que profesan la religión cristiana y sin embargo no tienen parte ni suerte en el asunto con Cristo. Profesan a Cristo, pero no tienen ninguna relación, ningún asunto, ni parte con Cristo. No tienen parte ni suerte en la vida eterna que ofrece el Evangelio en el otro mundo. No tienen esa suerte, pero sin embargo profesan que sí. Simón, aunque profesas creer y has sido bautizado, sin embargo tú no eres sincero. Nuestros corazones son lo que son ante los ojos de Dios, quien es el único que los conoce. Y Dios no puede ser engañado. Y si no son rectos delante de sus ojos, cualquiera que sean nuestras pretensiones, hermanos, nuestra religión es vana y no será útil para nada a nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos para nuestra propia ruina. Un corazón así, un corazón que no es recto delante de Dios, no busca la gloria de Dios, no busca la honra de Cristo, sino obtener beneficios de ello para sí mismo. Así como este hombre, Simón el mago. ¿Quiere decir que los samaritanos tenían un corazón recto delante de Dios, por eso Dios los decidió salvar? No, hermanos. Los samaritanos pusieron su fe y su confianza en la predicación del Evangelio al que Felipe predicaba, que es Jesucristo. Y por ende se les fue dado un corazón recto. Simón nunca se arrepintió, nunca reconoció su maldad y por ende nunca se le fue dado un corazón recto y lo mostraba a través de poder comprar el don de Dios. Y Dios le da a Pedro el poder para ver la verdadera condición de este hombre Simón. El versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nuevamente aquí Pedro alude a pasajes del Antiguo Testamento donde Moisés advierte a los israelitas que no adoraran otros dioses para evitar tener una raíz de amargura entre ellos. En Deuteronomio 29, 18, mira qué interesante. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Dios relaciona la hiel, relaciona la amargura con un estado de idolatría, con un estado de separación de Dios. Por eso la advertencia, que no haya entre vosotros. Esta fue la misma advertencia del escritor de Hebreos, cuando él dijo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es una expresión de una persona condenada, de una persona que no tiene el gozo de Dios. La metáfora se refiere al espíritu amargo en una persona y a la amargura que imparte a la gente que se reúne con él. Por eso dice que no haya en él raíz de amargura y os estorbe y muchos también sean contaminados por esa raíz de amargura. Además, Simón dice que es un esclavo del pecado a través de las cadenas de iniquidad que lo oprimen. Con la culpa del pecador, y allí estaba él encadenado bajo el dominio de Satanás por el poder del pecado.
Dios no quiere que ninguna persona llena de amargura y encadenada a iniquidad tenga parte con su pueblo. Dios no lo quiere porque la amargura pertenece a Satanás. La hiel es en realidad el fruto de la amargura y por tanto es el opuesto exacto del fruto del Espíritu, que es gozo, paz y amor. Dios quiere que su pueblo sea feliz y sea libre de toda la amargura que conlleva el pecado. Así que ante este cuadro, ¿qué debe hacer Simón? ¿Qué es lo que aconseja Pedro? Él debe hacer las primeras obras. Pedro le dice en primer lugar, arrepentirse. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Debe ver su error. Él debe retractarse, debe cambiar su pensamiento y su camino. Él debe humillarse y avergonzarse por lo que ha hecho. Su arrepentimiento debe ser concreto. Dice, arrepiéntete de tu maldad. Él debe ver su maldad para poder arrepentirse. Reconocer que es culpable ante esto y lamentar por ello. Él debe ponerse una carga sobre sí mismo por ello. No debe aligerarlo, llamándolo una equivocación simplemente, sino que debe agravarlo, llamándolo maldad. Mi maldad, me arrepiento de mi maldad. Es el fruto de mi corrupción. Debe confesar su maldad y arrepentirse. Y en segundo lugar, él debe orar a Dios. Debe orar para que Dios le dé arrepentimiento y luego perdón tras ese arrepentimiento. Los que están arrepentidos deben orar. Deben orar, lo cual implica un deseo hacia Dios y implica asimismo una confianza en Cristo. Simón el Mago, un hombre tan grande como se consideraba él no será introducido en la comunión de los cristianos a menos que se arrepienta y ore a Dios clamando por misericordia. ¿Qué estímulo le da a Pedro para hacer esto? Ya terminamos. Él dijo en el versículo 22, en el final, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento del corazón es muy malvado. Y por más malvado que sea, se perdonará tras nuestro arrepentimiento y no se nos culpará de él. Cuando Pedro pone aquí un quizás, Pedro no está dudando de la fidelidad de Dios a darle salvación al que se arrepiente. Pedro está dudando de que el arrepentimiento de él sea sincero por cuanto él traía un engaño continuo. Pedro le dijo a Simón que él mismo orara a Dios clamando por misericordia, pero Simón no fue capaz de orar por sí mismo, sino que él dice en el versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Podríamos decir que algo bueno que vino sobre él, hermanos, a través de esta reprensión de Pedro, fue que él se aterró. Eso fue quizás esa reprensión suficiente para hacer temblar a alguno en su corazón. Y entendiendo él que Pedro era un hombre que tenía una relación sincera con Dios, él pide a Pedro que interceda por él. Pero él no ora por sí mismo como Pedro le dijo, arrepiéntete y ora a Dios. Y esto evidencia quizás que su preocupación es más para que se eviten los juicios de los que Pedro expuso ante él, que para que su culpa sea borrada y su corazón, por la gracia de Dios, le dé una rectitud. Simón no dijo, orad por mí para que Dios me conceda el arrepentimiento por mis pecados. Él no dijo, orad para que Dios me conceda de su Espíritu, para que traiga convicción de pecado sobre mí. Orad para que sea perdonado el pensamiento de mi corazón, para que se me quite la amargura y la hiel y me libere de la prisión de maldad en la que yo me encuentro. Orad para que Dios tenga misericordia de este miserable pecador. No, nada de eso. Él dijo, rueguen por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Estas palabras nos hacen recordar a Faraón, ¿te acuerdas? Que quería que Moisés suplicara al Señor por él para que quitara solamente la muerte que venía sobre él y no para que quitara este pecado o esta dureza de corazón. Simón solamente quería escapar del juicio de Dios, pero quizás seguir viviendo en su maldad, en su pecado. Y finalmente en el versículo 25 tenemos el regreso de los apóstoles a Jerusalén. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Los apóstoles ponen fin a su visita a Samaria y habían alcanzado su objetivo, que es el reconocimiento total de los creyentes samaritanos como miembros ahora de la iglesia de Cristo.
Y aún en su regreso a Jerusalén dice que los apóstoles anunciaban las buenas nuevas en cuanta aldea samaritana encontraran a su paso. Así que al final los apóstoles regresan a Jerusalén para dar el informe del trabajo hecho. Simplemente una exhortación para terminar, hermanos. Una sola. Podríamos dar algunas, pero el tiempo no nos permite. Hoy día son comunes las prácticas ocultistas que van desde la lectura de las manos hasta el espiritismo, pasando por el horóscopo, pasando por las loterías, pasando por las fórmulas para ganar fortuna y magia. Por supuesto, estas prácticas se remontan hasta los comienzos de la historia del hombre. Pero en los años recientes, el público en general las ha aceptado como parte de su propia vida. Gente que se mete en el ocultismo deseando información que no tiene, que no se consigue a través de otros canales normales, buscan comunicarse con poderes sobrenaturales o demoníacos, con familiares que están en otro mundo, procuran alcanzar ese poder para que otras personas lleguen a ser sus servidores. Pociones para ganar amores, pociones para ganar trabajo, para ganar posiciones. Creen la mentira que Satanás les dijo a Adán y a Eva en el paraíso, que ellos serán como Dios. Así que en su afán por alcanzar el conocimiento por varias vías sobrenaturales, se hacen esclavos de Satanás, rechazando el llamado de Cristo para confiar únicamente en Él. Nosotros no practicamos hechicerías de forma abierta, no practicamos ocultismo de forma abierta, pero hay muchas prácticas, muchas cosas aún en nuestro corazón que puede mostrar este tipo de idolatría que es la hechicería. En la práctica misteriosa de la magia, un profesional manipula a gente crédula para su propio beneficio. Eso es idolatría. La magia está dirigida al individuo en privado y las prácticas ocultistas son impersonales. Por lo contrario, los servicios religiosos verdaderos exigen una interacción personal entre Dios y su pueblo que lo adora. No es algo propio, no es idolatría, es un servicio a Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento denuncian las prácticas abominables del ocultismo. Dios quiere que su pueblo ponga su confianza únicamente en Él. Por eso dice: yo soy el Señor tu Dios. Él cuida de sus hijos y satisface todas sus necesidades a lo largo de toda su vida. Por eso su pueblo no tiene necesidad de ir tras hechicerías ni buscar el favor de Satanás para nada. ¿Qué tan grave es este pecado para Dios, que lo condena una y otra vez? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, encontramos esta práctica en una lista de varios pecados condenados por Dios. Gálatas 5:12-21, las manifestaciones de las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Éxodo 22:18, Dios mandó matar a las hechiceras. Él dijo: no dejarás con vida a las hechiceras. En Levítico 26, en cuanto a la persona que vaya a los médiums y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Isaías 8:19, cuando os digan, consultar a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Apocalipsis los llama de perros a los hechiceros. Los llama de inmorales, asesinos, idólatras. Esto es un pecado grave, hermanos, que encontramos aquí en las personas de este hombre, Simón el Mago. Guardemos nuestro corazón de que quizás nosotros no estemos practicando algún tipo de hechicería oculta allí, buscando que el favor de Dios sea o venga a través de otras cosas que no sea el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.